quiero compartir con ustedes este devocional que le hemos titulado, pues la primera promesa es provisión. El versículo de hoy es Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo repito, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, todos hemos enfrentado momentos en los que nos preguntamos: ¿de dónde vendrá lo que necesito? Si tú me preguntas a mí, todos los días necesitamos algo. El favor de un primo, de un amigo, de una empresa, de lo que sea, hermanos. Todo el tiempo necesitamos. Y lo que sí es cierto podría ser para pagar una factura, un alimento que falta en la mesa. Literalmente puede ser algo emocional, una carga emocional que no hemos podido superar. De pronto también una sequedad espiritual, un consejo de un pastor, un consejo de un amigo, un abrazo de un hermano. Y lo que sí es cierto puede ser algún tema espiritual que trata de agobiarnos, o facturas o pendientes con el Estado que de alguna manera también generan esa alerta, porque llegan mensajes diciendo: hey, no has pagado tu multa, hey, no has hecho esto. Por ejemplo, me hicieron una multa hace poco y no la he podido pagar. Entonces llega el mensaje de la Secretaría de Movilidad, pero fue un parte de esos que a mí nunca me han partido hace muchos años. Yo creo que fue cuando empecé a manejar. Y me partieron hace como un mes. Obviamente voy a pagar el partido, no que lo voy a hacer, pero tengo que ir a financiarlo, yo creo. Hermanos, y eso llega un mensaje todos los días que recuerda de que hay una deuda con el Estado. Y si hay algo difícil en este mundo es deberle al tránsito, o sea, al gobierno. Y yo sé que más de uno puede tener este tipo de problemas. Y lo que sí es cierto es que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Tú sabes que Pablo fue la última carta que escribió, fue en fue desde Roma. Las últimas cartas que él envió, las envió desde Roma. Y cuando Pablo escribe a la gente de Filipo, literalmente está en Roma. Y Pablo solamente duró 2 años en Roma. 2 años para ser sentenciado. 2 años allí, donde estuvo en una casa prácticamente alquilada por el Estado, vigilado por un soldado. Pero duró 2 años, a los 2 años lo mataron allí. O sea, Pablo no duró mucho tiempo en Roma, ya estaba en el año 62, se encontraba ya en el 64, se menciona que ya fue prácticamente 64-65, pero él solo tardó 2 años en Roma antes de ser prácticamente asesinado por este emperador Nerón, que sin misericordia también, unos años antes, que cuando Pablo llega a Roma, este señor Nerón, emperador de Roma, prende la ciudad y acusa a los cristianos de que el incendio que generó tanto estrago, tanto dolor allí en Roma fue en los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos porque odiaba a los cristianos, y la persecución fue durísima a tal punto que mientras Pablo estuvo en Roma se dio cuenta de que allí mismo en Roma crucificaron al revés a Pedro, y dentro de todos los mártires que hubieron en Roma, Pedro fue uno de esos. Antes de Pablo, Pablo se dio cuenta, y a los 2 años, hermanos, después de este acontecimiento, Pablo es asesinado también. Hermano, es totalmente difícil lo que pasa allí. Y Pablo está describiendo esto desde la cárcel, privado de muchas comodidades, hermanos. Y esto nos enseña también de que la provisión no depende de la circunstancia. La provisión no depende de donde estoy. La provisión no depende de que si tengo cadenas o no, porque la sociedad trata de ponerte cadenas. Hermanos, a veces eres prisionero del momento y tú no estás entendiendo por qué estás viviendo, experimentando esto. Pero hermano, esto no depende de lo que vemos. Esta provisión, esta promesa de Dios es algo que realmente supera lo que nuestros ojos pueden ver. Y lo que sí es cierto es que esto depende de que si confiamos o no confiamos, porque quiero decirte que la verdadera
fuente no se trata en los recursos humanos. Yo sé que muchos de nosotros pudiéramos colocar nuestra esperanza en nuestras posibilidades, nuestra esperanza en nuestro trabajo, nuestra esperanza en nuestros familiares, nuestra esperanza en nuestros hijos. Nuestros hijos nos van a proveer. Nuestros hijos no los criamos con esa actitud también de que ellos pudieran favorecernos cuando son grandes. Pero yo sé que muchos padres pudieran decir, nuestros hijos, porque realmente es difícil. Y hermano, no se trata de los recursos humanos. Hermano, esto se trata de la fidelidad inmutable de Dios. Yo quiero decirte de que esta provisión que menciona Pablo se trata de algo que proviene del cielo, no se trata de lo que podamos ver. Y hermano, y por eso quiero decirte de que esta carta es conocida como la carta del gozo, y lo escribe una persona desde la prisión. Solamente quiero decirle de que esta carta, Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de todo, el hombre tenía gozo en su corazón. Y si tú ves la carta que también le escribe, la segunda carta de Timoteo, le dice también con un poco de tristeza, le dice, bueno, había querido que vinieras, pero para mí es de suma importancia. Estoy diciendo palabras mías, pero Pablo lo describe de una manera como que ya había vencido, hermano, ya había peleado la carrera. Tú puedes ver cómo se despide de una manera linda. Hermano, tuvo tiempo de despedirse a las iglesias, y también le escribe una carta a Timoteo diciéndole, Timoteo, procura venir a verme rápido porque de pronto ya serán aquellos días. Pero él empieza a hablarle a Timoteo también, a su hijo espiritual. Pero también vemos aquí cómo le escribe a los de Filipenses, como una carta conocida y descrita como la carta del gozo. Y aun cuando Pablo estaba encarcelado, aun cuando sabía que iba a ser prácticamente sentenciado, no sabíamos si iba a morir, pero lo que sí era cierto es que Pablo no le dice a Timoteo de que ya había peleado la buena carrera y que ya había llegado el momento, no era por casualidad. Hermanos, el capítulo 4 de Filipenses, Pablo agradece la generosidad de los filipos. ¿Por qué? Porque envían presentes, envían comunicados diciéndole que allí está, de que gracias por todo lo que ha hecho por ellos, por las oraciones, por todas las cosas, porque también eso genera gozo. Hermanos, quienes habían enviado ayudas para suplir las necesidades de Pablo en algún momento, pero sin embargo Pablo no relata sobre la generosidad de ellos, no está solamente por las ofrendas que recibió de ellos, sino porque ellos se han podido establecer y han continuado el evangelio. El gozo real de Pablo es porque realmente ha podido ver que la provisión, que el favor y que todo lo que proviene de Dios sobrepasa las barreras humanas. Hermano, porque Dios genera eso que tú y yo no podemos generar. Yo podría ser el salvador de alguien, no, es muy difícil. Lo que sí es cierto es que Dios sí nos provee, hermanos. Dios nunca falla en momento de proveer. Y lo que sí era cierto es que Pablo estaba literalmente no agradeciendo por la generosidad de la gente de Filipo, sino por el gozo rotundo que había en su corazón, porque ellos habían permanecido, porque ellos estaban allí aún, porque habían oraciones que venían de ellos hacia Pablo. Hermano, Pablo por eso escribe en Efesios capítulo 6 versículo 18, y orando por mí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, dice el 19, y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer me sea dada palabra para anunciar el evangelio con denuedo, con palabra, con firmeza, poder hablar del Señor. Oren por mí, decía Pablo en el 19, y por mí, por favor. Cuando oren ustedes en sus casas, oren también por mí, para que cuando yo anuncie el evangelio pueda hablarlo con denuedo y que todas esas revelaciones del Señor puedan ser audibles para ustedes también, porque es necesario yo poder pregonar el evangelio con mucha valentía, pero también con firmeza espiritual. Hermanos, este versículo que les estoy mencionando nos muestra un principio espiritual, que Dios no se limita, hermano, en suplir nuestras necesidades. Hermanos, hay algunas necesidades, no en algunas,
sino en todo lo que os falte, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso dice que no lo hace con los recursos humanos, sino conforme a las riquezas en Cristo. Hermano, entre más tú y yo nos introduzcamos en lo espiritual, entendamos lo espiritual, busquemos la presencia del Señor, hermano, y donde más vamos a ver la gloria del Señor. Cómo el Señor se mueve en nosotros, cómo el Señor no nos abandona, cómo permanece fiel. Hermanos, y quiero decirles de que la provisión no depende de la economía, no depende si Petro está en el poder, no depende si no hay recurso en el país. Hay gente que todavía está en Venezuela y que de alguna manera están allí, pueden ver la mano poderosa del Señor. Pueden no reciben provisión del gobierno, porque la gente que no es parte de ese régimen, pues no le suplen. Parece como como si ya estuviera ahí la gran tribulación, porque si no tiene ese nombre marcado de que sigue a ese régimen, no le dan provisión, y al que le dan provisión pues se la dan de último y si le toca. Hermanos, entonces quiero decirte de que estos recursos del Señor no son agotables, son inagotables. Su provisión es perfecta, medida en nuestra necesidad, porque es conforme a las riquezas en gloria. Su fidelidad es segura, y quiero decirte que a pesar de que es segura, también es constante y no se fatiga, no se limita, no se duerme el que vigila por tu alma. Hermanos, en Reyes, en primer libro de Reyes, capítulo 17, nosotros vemos allí una historia muy asombrosa que tiene mucho que ver con el arroyo de Kerit. Yo no sé si tú recuerdas el arroyo de Kerit, cuando está Elías, que el Señor lo manda para que se esconda después de lo que acontece. Yo quiero resaltar allí cómo Dios envía un cuervo con carne para que alimente al profeta. El profeta está allí en medio de la nada y dice: vaya, quédese allí, porque era el hombre más buscado, hermano, era el hombre más buscado de todo el país. Después de que él anuncia que no iba a llover, pues se volvió el hombre más buscado y lo iban a matar, pero también necesitaban encontrarlo. Lo buscaron por tierra, por toda parte, y no lo hallaban. Este hombre estaba ya escondido prácticamente al lado de un arroyo que poco a poco se fue secando por la falta de lluvia. Hermano, entonces no importó que no había lluvia. Y uno diría: ay, pero es que después de que se secó el arroyo, ¿qué pasó? Claro, el arroyo no fue infinito. Después de que no llueve, que no hay provisión del cielo, porque la verdadera provisión viene de lo alto, hermanos, el arroyo se seca. Y el cuervo venía y alimentaba a Elías sin problema. Un cuervo le traía carne. Entonces comía carne y también llegaba y comía allí carne con agüita. Oiga, tremendo desayuno, tremendo almuerzo, tremenda proteína con agua, hermano. O sea, súper sano. Quiero decirles de que luego de que este arroyo de Kerit se seca por falta de lluvia, pues Dios le dice a Elías, le dice: muévete de allí y ve donde una viuda. Y quiero decirte que esta viuda ni siquiera es hebrea. Una viuda que no tiene nada que ver con este pueblo. Una viuda que no tiene nada que ver con este pueblo. Y tú me dirás: qué extraño esto, pero es que Dios obra de esta manera. De una manera no predecible para el hombre. Imposible de entender. Pero Dios le dice: ve a tal lugar que es Serepta, y vas a ir allí, allá vas a encontrar a una viuda. Esta viuda está a punto de echarse a morir. Esta viuda, literalmente, esta viuda ya va a dejarlo todo allí. Hermanos, cuando acontece de que va donde esta viuda, inmediatamente esta viuda tiene un poco de aceite y harina, y hermano, y pudo experimentar la multiplicación, la provisión del cielo, donde el aceite no menguó y la harina tampoco. Y se menciona que fue más de 2 años. Dicen los obitos, no dice específicamente cuántos días, pero sí dice más de 2 años. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Elías allí en el arroyo, pero lo que sí es cierto es que en este lapso de tiempo fueron 3 años específicos en los que estuvo entre
el arroyo de Kerit y la casa de esta viuda. Y lo que más me asombra es que allí, cuando ya no había agua, cuando ya no había nada, no escaseó ni el aceite, no escaseó la harina de esta tinaja, y hermanos, y pudo alimentarse sin ningún problema. No escaseó esto. Y ambos casos nos enseñan que la provisión no depende de los recursos visibles, sino de lo invisible que gobierna Dios, hermanos. Esto es algo impresionante. Yo no sé si tú lo notas, pero esta historia parece un cuento de hadas. Pero es una historia real, hermanos, donde Dios provee a un hombre que estaba totalmente lleno del celo de Dios, de hacer su voluntad y de que la gente entendiera de que lo que estaba haciendo estaba mal. La iglesia, hermano, en este momento la gente de esta provincia estaba cayendo en apostasía. Había mucha apostasía, muchos creían en Baal, muchos creían en Acera, muchos habían torcido su pensamiento, porque esto es lo que pasa. Y tú me dirás, pero ¿cómo así? Claro, estaban claudicando entre dos pensamientos. Si era Jehová, no, porque Jehová sí, pero no ha provisto. Pero ojo, ellos estaban enforzando su pensamiento en Baal. ¿Por qué? Porque era el Dios de la lluvia. Y si llovía y no había llovido en 3 años, Dios por eso cerró el cielo, para que ellos entendieran que no era el Baal, para que ellos entendieran que no era la acera, para que ellos entendieran que no era nada de esto, que era el Dios de los cielos que hacía llover o no hacía llover, que no era ningún Baal, que no le sacrificaran sus hijos al Baal. Porque la gente, cuando recibe, le pasa como esos que entregaron su alma al diablo por un pedazo de carne, por una tierra, por poder, por fama. Hermanos, le entregan el alma al diablo. La gente que incluso tú lo ves allí jugando con duendes, con cosas, con monedas, con rituales para poder recibir recursos, porque no les da miedo entregar sus hijos, su vida entera. Y por eso quiero decirte que nuestra provisión viene de lo alto. Hoy quizás yo sé que te preocupa suplir lo necesario para tu hogar, para tu ministerio, para tu futuro, para tu universidad, para tu provisión. Pero hermanos, todo esto no depende solo de tu salario. Ni de la ayuda de, no sé, el sugar de alguien muy importante, un amigo, hermano, no depende de ellos. Todos estos recursos dependen, no es solo, porque es que vea, nosotros tenemos empleos porque Dios también permite. Toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que yo soy, hermano, todo eso es porque Dios ha permitido que hoy yo tenga gracia ante que tú estés allá por gracia, que tú hayas tenido documento en el país por Él. Si tú te pones a analizar, Dios ha permitido todo eso para que tú puedas estar donde estás. Y yo sé que si buscáramos primeramente el reino de los cielos, hermano, Él se encarga de añadir. Yo sé que por más duro que parezca, por más que nos lo hayan repetido, hermano, sí. En Mateo 6:33 menciona que si yo busco el reino de los cielos primeramente, Él me va a proveer. Él me va a proveer. Y la provisión de Dios es infinita, hermanos. Yo lo único que te pido o te quiero sugerir es que confíes en el Señor, descansa en el Señor, cree en el Señor, busca al Señor. Que yo sé que en el momento más justo, donde para nosotros, perdón, puede ser injusto o un momento raro donde uno dice, no, aquí ya no fue, ya no pude, ya no alcancé, ahí es donde llega el Señor también. Yo quiero decirte que por eso Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y habla de todas. No habla de una o más o menos ahí de vez en cuando, no. Habla de todas. Lo que hoy falta, mañana puede ser un testimonio de vida. Lo que hoy nos falta, esos recursos, la provisión, lo que hoy nos falta, porque también puede ser esa mujer que quiere un bebé, ese hombre que no ha podido encontrar esto. Hermanos, son tantas cosas. Pero quiero decirte que Dios se glorifica en nuestra necesidad y también allí muestra su poder. Allí también muestra su poder.
el mismo Dios que alimentó a Israel con maná en el desierto y multiplicó el aceite de la viuda, es el mismo Dios que hoy cuida de tu persona, de tu familia, de tus herederos, hermano, de todo lo que haces, de tu emprendimiento, de tu empresa, de lo que haces, hermano. Es el mismo Dios que cuida de ti. Nuestro Dios cuida de nosotros y fue el mismo que alimentó a Israel en el desierto. Fue el mismo que alimentó a Elías. Fue el mismo que le dio provisión a todo aquel que buscó su rostro. Y fue el mismo que hoy tiene lleno de gozo a Pablo, que tenía lleno de gozo a Pablo en su momento. Que podía Pablo ver su amor incluso en medio de la prisión. Así que no te rindas, hay que confiar en el Señor, en esta promesa. Esta primer promesa de Reto 21 es la promesa de la provisión. Dios todo lo suplirá. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu gran amor, bondad y misericordia. Señor, solo tú conoces, bendito Padre, lo que pasa y las necesidades que tiene cada uno de mis hermanos. En esta hora te pedimos, Señor, de que ministres cada persona, que seas tú supliendo toda necesidad. Mira su corazón, mira su vida, mira, Padre Santo, cada una de las áreas de su vida. Padre, mira cada corazón en esta hora. Seas tú ministrando, tocando, bendito Dios, aquella persona, aquella vida. En esta hora, mira la necesidad. Mira, Padre Santo, que es lo que nos falta. Hoy buscamos tu rostro y tu rostro buscamos en esta mañana. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de que suplas toda necesidad. Suple toda necesidad. Que se vea tu provisión en esta hora. Que podamos verla con nuestros ojos. Porque también a veces vemos cómo nos provee la vida, el aliento, las fuerzas. Padre, la motivación para avanzar, para seguir. Pero no lo alcanzamos a ver. Porque estamos viendo a nivel natural. Pensamos que alguien va a venir a darnos algo. Mientras tú nos has provisto de la misma vida, bendito Dios. Para poder avanzar. Padre, tú eres el que nos suministra incluso el aire que nosotros respiramos hoy. Cuando entendemos todas estas cosas, Señor, la gratitud empieza a florecer en nuestro ser y lo primero que hacemos es darte gracias por lo bueno, por lo malo y por lo que sea. Y Padre, y lo que sí es cierto es poder mirar y contemplar cómo tú defiendes nuestras vidas en los momentos más difíciles. Tú no nos abandonas. Yo estoy totalmente seguro, Señor, de que tú proveerás, bendito Dios, la necesidad y suplirás cualquier necesidad de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.